Muy buenas a todos, ya tenemos campeón de la Copa del Mundo, comentamos al final de este vídeo, tenían que jugar dos partidas a ritmo rápido, 25+10, esta es la primera de las dos que han jugado y luego, bueno, pues comentamos quién ha sido el campeón, ¿no? E4 ya en el tablero. Se responde con E5 por parte de Magnus Carlsen, jugando simétricamente, y se entra en una apertura italiana tras alfil C4, defensa de los dos caballos. D3, defendiendo el peón atacado, alfil C5, una jugada activa en la que mete cierta presión sobre el punto de F2, y tras A4, ganando algo de espacio en el flanco de dama, quizás con ideas de jugar C3, buscando atrapar al alfil en las próximas jugadas. D6, bueno, pues no encerrando al alfil, pero sí, bueno, pues dando salida también en algún momento al alfil de casillas blancas, ¿no? Refuerza el peón central de E5 por parte de las negras, enroque en corto de momento y A5 por parte de Magnus Carlsen. Otra jugada posible es A6, debido también en enroque en corto hay, bueno, pues bastantes posibilidades, pero el tema es que, bueno, pues con esta jugada lo que hace es dar la casilla de A7 en caso de que haya este posible ataque, aunque ya se minimiza, ya que este movimiento también A5 controla bastante bien la casilla de B4. Alfil E3, peleando contra el alfil activo de las piezas negras, se deciden de cambiar los peones. Carlsen con este movimiento logra doblar los peones, aunque es verdad que, bueno, pues se controla una casilla importante para las piezas blancas, que es esta de F4, ya que hay ciertas maniobras en esta posición en la que ambos caballos se sitúan en F6 y G6, el caballo de G6 mira en F4 y el caballo de F6 tras ir a H5 controla también la casilla de F4, liberando la casilla de la dama, de la casilla F6 a la dama. Por lo tanto, también junto con esta pieza que mira de alguna manera al flanco de rey podría haber cierto ataque. Con estos movimientos o con este captura se evita, y por otro lado, aunque hay peones doblados, también en algún momento algún tipo de desdoble, ¿no?, de peones en el centro. Bueno, tras estas jugadas sigue la partida, enroque en corto, caballo B D2, aquí está precisamente este movimiento, llevando el segundo caballo al flanco de rey. Además, ambos caballos controlan esta ruptura en D5 junto con la dama, y hay que hacer algo también con este peón que de momento está o quedaría indefenso si se juega a lo mejor directamente, pero bueno, pues interesante también para lanzar peones en el flanco de rey con C6, C5, dependiendo de lo que requiera la posición. Por lo tanto, bueno, pues una jugada flexible, ¿no? Aquí está caballo H4, las piezas blancas también con ideas de ir a la casilla de F5, libera la diagonal en algún momento para entrar con la dama en el flanco de rey. De momento, pues quizás a F3, aquí está C6, controlando un poquito mejor esta ruptura, y dama E1, llevando la dama a la casilla de G3. Tras estas jugadas, ahora sí se rompen condiciones con D5. Praggnanandhaa decide retirar el alfil a una casilla más segura, manteniendo la tensión central, y aquí, tras dama D6, que es lo que se juega, podríamos pensar en esta captura, ya que por un lado, bueno, pues buscamos el doblaje de peones en caso de que se capture con el caballo, incluso con el peón se doblarían directamente, pero bueno, pues tras los mismos, lo que ganan también por otro lado las piezas blancas es que tienen un alfil súper activo junto con una de las torres, ya toca el punto de F7, el caballo quizás salta F5 y si captura por parte del alfil o del otro caballo en E7, pues se pueden desdoblar los peones, y tampoco para nada es malo esta posición para las blancas. Por lo tanto, se centraliza la dama, se defiende precisamente el peón de D5, y aquí está esta dama siendo bastante, bueno, pues interesante, ¿no? Ya que no solamente toca este peón, sino que está clavado debido a que la dama negra está indefensa. Por lo tanto, podríamos decir que con un poquito más de iniciativa en la posición Praggnanandhaa. Carlsen reacciona con caballo H5 y tras dama G5, manteniendo tensión en la posición. La partida continúa con G6. Parecía que volver con el caballo pues era una mejor jugada o más tranquila. Se opta por este movimiento. Quedan un poquito débiles las casillas negras y tras los mismos Praggnanandhaa decide jugar caballo F5. Hay una línea que para la máquina pues también es interesante con este movimiento, doble ataque por parte de las blancas al peón D5, y si se juega F6, por un lado sostiene el peón y se ataca la dama, simplemente dama H4, y un movimiento como alfil E6
D4, generándose un caos tremendo, ¿no? Las negras también han conectado las torres y bueno, pues algo de ligera ventaja para las blancas, ¿no? Parece ser. Bueno, se opta por este movimiento ya en el tablero. El peón no puede capturar ya que está clavado debido a la dama, y aquí se decide capturar Carlsen con el alfil de casillas blancas, ya que así conecta las torres, bueno, pues y se quita este ataque, por cierto, que hacía el caballo blanco, ¿no? Tras este movimiento peón por, nuevamente está clavado el peón de G6, por lo tanto esta última captura no es posible, ya que simple torre por F5 pues ganaría pieza, por lo que la partida continúa con rey G7, ya que con este movimiento y esta última captura se han desdoblado finalmente los peones, como veíamos o comentamos en alguna línea anterior, y además se amenaza jugar F6 en algún momento. A un movimiento como torre A de 8 parece que F6 es súper molesta, ¿no? Queda muy bien defendido el peón, el caballo está atacado, y si este se retira, bueno, pues simplemente G4 y el caballo de H5, como decíamos, mal colocado de alguna manera, pues está quedándose o se ha quedado sin movimientos. Rey G7, bueno, pues reforzando este posible avance del peón blanco a F6. Y tras estas jugadas parece que E4 es muy interesante, ya que, bueno, con rey G7 se quita de la diagonal, pero jugando E4 en esta posición, bueno, pues la idea de este movimiento es también abrir la diagonal y que coja un poquito más de fuerza este alfil en caso de producirse algún cambio y si no meter presión sobre el punto de D5. Tras rey G7 decide Praggnanandhaa de momento retirar el rey H1, todo sigue con igualdad, y dama F6 por parte de Carlsen, bueno, sacudiéndose el ataque o la iniciativa que llevan las piezas blancas, y aquí a una jugada, ya que dama por F6 es lo que sigue con jaque, si dama G4 manteniendo material en la posición, simplemente caballo por F5, y a este movimiento que comentamos anteriormente, a E4 tienes caballo E3, se captura la dama en esta posición ya que el caballo había quedado clavado, pero a cambio recuperas la dama en la siguiente jugada. Por otro lado, atacas a la torre y bueno, pues las piezas negras mantienen peón de ventaja y una posición ya saludable. Por lo tanto, bueno, pues Praggnanandhaa elimina su ataque con esta captura, caballo por F6 también, activando un poquito mejor el caballo, y tras F por G6, H por G6 se abre a favor de las negras la columna H, y E4 finalmente, bueno, pues dando fuerza a este alfil, D por E4, D por E4 y torre de 8. Carlsen activa su segunda pieza, toca al caballo que es el defensor de este peón, y si se retira el caballo pues podría estar cayendo el peón. En algún momento también las blancas pueden optar por este caballo C4 metiendo presión en A5, pero parece que no es lo suyo, ya que bueno, pues no funciona. Torre F2 defiende la pieza que defiende al peón, y tras torre D4 volviendo a atacar por parte de Carlsen, torre A F1 con doble ataque sobre el caballo de F6. Tras estas jugadas se decide sostener la posición de esta manera, C3 retirando la torre de esta presión sobre este peón de E4, y tras retirarse a D7, bueno, pues torre 2 por parte de Praggnanandhaa, caballo C4, como decimos directamente, pues no funciona del todo debido a esta captura que viene con un tiempo sobre la torre, por lo tanto estaría mejor. Torre 2 defiende el peón de E4, liberando al caballo para irse a C4, y tras torre E7 primero alfil C2, ya que si en esta posición se juega caballo C4, es verdad que se está ganando el peón de A5, la torre ha venido a defender este peón, pero el tema es que simplemente B6 defiende A5. Podríamos pensar en esta captura, pero aquí viene el problema para las blancas, que una de las dos torres viene a la columna B y gana una u otra pieza. Por lo tanto, con este movimiento anterior, Praggnanandhaa lo que hace es quitarse de estos posibles temas. El alfil se ubica en una posición en la que no está defendido y ahora está más protegido. Es verdad que pierde diagonal debido al peón de E4, pero lo defiende y así libera las otras piezas de la defensa. Y además, por comentar algo más, simplemente, bueno, pues también en algún momento se puede jugar B4, bueno, pues lanzando cierto ataque, ¿no? Bueno, la partida continúa con caballo D7, caballo C4, como decíamos, y torre A8 defendiendo el peón de A5, llevando una torre Carlsen nuevamente un poco a la pasividad. B6 también es posible, ya que bueno, pues la pieza no puede capturar, el caballo no puede capturar, pero bueno, pues se opta por este movimiento, torre A8, y aquí Praggnanandhaa toma la decisión de jugar G5, siendo arriesgado,
deja esta casilla para uno de los dos caballos que tiene todavía Magnus Carlsen y bueno, pues sería un gran caballo en la posición. La amenaza o la idea de este movimiento es G5. A G4 que es una imprecisión, parece que caballo D6 metiendo presión en B7 era más interesante y cierta presión sobre el punto de F7, ¿no? El tema es que tras estas jugadas, bueno, pues Carlsen juega F6, que parece que no es lo mejor. Era momento quizás de traer el caballo de G8 a F6, se activa la torre vía H8 en algún momento o tiene más recorrido y bueno, pues metiendo cierta presión a esta posición que si se juega H3, pues una jugada como B5 también interesante, ¿no? Ganando espacio. Y en caso de no jugar H3 y jugar G5 con la idea que habíamos comentado, pues simplemente caballo H5, el caballo está saltando F4, corta la columna, las piezas blancas y quedarían incluso mejor. Por lo tanto, bueno, pues Carlsen decide evitar este movimiento jugando F6, ¿no? A un movimiento como B6 parece que G5, bueno, pues también es muy buena. Cierra bueno, pues ciertos movimientos del caballo de G8 y bueno, pues gana cierto espacio, ¿no? Bueno, vamos ya a la partida. G4, F6 por parte de Carlsen, a lo que se responde con torre G2, quizás insistiendo con este G5, caballo H6, desarrollando la pieza, y G5 por parte de Praggnanandhaa, a lo que ocurre peón por. A un movimiento como caballo F7, bien defendido el punto de F6 por parte de caballo rey. El problema es que tras este jaque, caballo por F6 y caballo E3, con algún salto a la casilla de F5, incluso ya que está clavada, vendría con un tenedor, un doble a la torre y al rey. Por lo tanto, a la torre le da tiempo a retirarse, pero tras este jaque el peón está clavado, rey H7 y caballo H4 maniobrando, teniendo una posición tremenda, ¿no? Quizás con, ya que esta jugada, bueno, pues está atacando en F6, doble ataque sobre el punto de G6 y movimiento un poquito a la desesperada, G5 se captura en esta posición y el problema es que la presión empieza a ser sobre este punto y el rey está muy expuesto, ¿no? Bueno, a G5, F por G5, como vemos es lo mejor, torre por G5 por parte de Praggnanandhaa y tras caballo F7 se ataca la torre, se retira y torre E6. Tras estos movimientos torre D2, ataca al caballo indefenso y torre F6 no defendiéndolo. Si torre por D6, el problema es que por D7, perdón, el problema es que te están dando jaque en la siguiente jugada y te ganan torre por caballo, por lo tanto torre por F6 primero y caballo por F6, siendo dos caballos tremendos. Fijaros todas las casillas que controlan, sobre todo la columna abierta en la cual la torre no puede entrar, ni tampoco por esta, debido a que el rey defiende el caballo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues jugando a un gran nivel, ambos jugadores, B4 como comentamos anteriormente, A por B4, C por B4 y tras rey F8, la idea de Carlsen es traer el rey a E7, rey G2, también activando el rey, y rey E7. El caballo defiende las dos posibles entradas de la torre por las columnas abiertas, por lo tanto los caballos están dispuestos a saltar en cualquier momento. Además, el caballo de F7 evita que este caballo pueda saltar junto con el control de la torre sobre la casilla de D6 y además, sobre todo con este movimiento, se vuelve a activar nuevamente la posibilidad de traer la torre vía H8. A5 siendo un movimiento que mantiene la igualdad pero evita que el caballo pueda saltar a 5 metiendo presión sobre este punto de B7 y tras estas jugadas torre H8 entendiendo Carlsen que aquí no hay ningún peligro. Torre E2 siendo una jugada pasiva, defiende el peón, bueno, antes tenía cierto control en la posición, pero ahora casi ni eso en la columna, y caballo H5 con la idea final que comentábamos de venir a F4. Está dando además un doble en esta posición, rey G1 retirándose y tras caballo F4, no obstante, atacando la torre, torre D2 y torre H3 por parte de Carlsen activándose y, por ejemplo, bueno, pues atacando a ciertas piezas, ¿no? Sobre todo al caballo de C4. Además, Praggnanandhaa, sin mucho tiempo en el reloj, jugando prácticamente con el incremento, decide jugar a 6, parece que un movimiento como alfil de 1, pues defendía un poquito mejor, decide romper la estructura de peones, pero esto, bueno, pues no hace más que empeorar su posición, simplemente ve por A6, pero a ver cómo se pueden capturar rápidamente. Se juega alfil A4 yendo por estos peones, como decimos, pero es una posición lenta, nuevamente alfil de 1 era otra opción, y torre C3 por parte de Magnus Carlsen. Parece que caballo G5 era muy fuerte, aunque la vemos en la partida ya que viene después, ¿no? Torre C3, ataca al caballo y caballo A5. La mejor defensa parece que era torre C2 e intentar aguantar, ya que las piezas blancas, bueno, pues cuentan a fin de cuentas con peón de menos, un rey blanco ahí pues muy
expuesto, pero bueno, parece que de momento se podría aguantar. Difícil de jugar, caballo a5, bueno, pues atacando a este peón en 2 ocasiones, pero sobre todo retirándose del ataque de la torre, y el problema es que ahora Carlsen, bueno, pues sigue haciendo los mejores movimientos, parece que es único para mantener cierta ventaja, y es caballo G5 llegando a H3. Torre C2, busca el cambio ahora de esta manera, pero primero caballo caballo G H3, ¿no? Saltando de G a H3. Jaque, como vemos el rey casi queda sin movimiento, se juega rey F1, rey H1, vendría la misma idea que tiene Carlsen, y tras estas jugadas torre A3, qué bonito, ¿no? Evita cambios, ataca un alfil indefenso. Si alfil por, el problema está en que torre 1 es jaque y tras torre C1 pues sería mate. Pero bueno, pues se juega a caballo por C6, jaque, el alfil está cayendo en la próxima jugada, pero simplemente tras rey F6, bueno, pues decide abandonar, ya que, bueno, pues nuevamente hay temas de mate en la siguiente jugada, ¿no? Y si intentas cubrirlo o intentar escapar con el rey, pues de alguna u otra manera, pues parece que lo más fácil es capturar la pieza y, bueno, pues sería una posición totalmente ganadora. Por lo tanto, esta era la primera partida. Carlsen se adelantaba con las piezas negras, no he cambiado el tablero para variar un poquito, y en la segunda han hecho unas tablas rápidas. Bueno, pues difícil también para Pragnanandha imponerse a Carlsen con las piezas negras, y bueno, pues Carlsen consigue uno de los poquitos títulos que le faltaban para conseguir esa copa que era este título, que era la Copa del Mundo. Vamos a ver qué pasa entre Caruana y Abasov, que también vienen partidas buenas. Por mi parte nada más, respecto a esta partida un saludo y hablamos. Chao.